digamos, sobre esto que sigue sin declarar López, está ahí en Comodoro Pi, y en estas horas la UIF, que es la UIF es la Unidad de Investigación Financiera, pidió... la Oficina Anticorrupción, me corrige Lari. Mirá, Pablito, no fue la esto UIF. es importante. Está pidiendo que haya una nueva orden de allanamiento contra la casa de Julio De Vido por la causa de la tragedia de Once y un embargo sobre la propiedad. La Oficina Anticorrupción depende del Ministerio de Justicia y acá sí, Pablito, está el gobierno empujando las investigaciones contra la corrupción kirchnerista, ¿no? Sí, no entiendo muy bien un allanamiento tan tardío que puede encontrar, más allá de que... No, tiene que ver con la presión que están pidiendo que le embarguen la casa. Y que le embarguen la casa. En realidad, y lo que había pedido Laura Alonso ya en el día de ayer, y se ve que esto se suma ahora, es que la plata, que ¿dónde está esa plata? Los 9 millones de dólares. Esto está en un banco... Está en el Banco Provincia. La provincia, Banco Provincia. Bueno, lo que pidió Laura Alonso ayer a cargo de la Oficina Anticorrupción es que esos 9 millones de dólares sean repartidos entre los familiares de la tragedia de Once. Sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, eso es... Como responsable, Eso, perdón, como que es plata eso es que le populismo. sacaron a la corrupción. No, Laura Alonso sabe perfectamente que nadie puede, ningún No es juez... vinculante en forma directa. No, es que el juez no puede autorizar a repartir la plata hasta que no haya sentencia. Claro, bueno, no ¿De importa, qué? ya se sabe que de ahí no importa, ¿no? No, lo que sí, lo que pasa en estos casos, pedido. la justicia tiene mecanismos, esta plata incluso la pueden poner en plazo. Eso sí, fijo, vos, pero la tenés que tener resguardada. Resguardada hasta tanto se No sepa puedes repartir exactamente entre dónde... salir a repartir entre los pobres como Claro. Robin Hood. No, es empujar un funciona poco así. esto que dice Tato, empujar un poco, ¿no? Ale Alfie, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Escúchame, bien? antes de presentar tu auspicio, una pregunta fuera de protocolo. ¿El programa de Tinelli ya no es más de Cristóbal López o sí? Sigue siendo de Sigue Cristóbal López. siendo, bien. Es decir, el programa Es es de todo. Ideas del Sur, es de Cristóbal López. Toda entera. Tinelli no es más uno de los dueños Ah, de Ideas ok, del ok. Sur, Es empleado. pero Mirá Cristóbal, el programa como- es de Cristóbal López Mirá Cristóbal cómo se ríe de... y, Bueno, tiene otro buen tipo. humor, Tato, se ríe de sí Tato. mismo. y no de nos sus olvidemos propios. que compró Ideas del Sur evadiendo el pago del impuesto a los combustibles. Claro, claro. Es decir, que los que se ríen ahí Y de aportes de los empleados. 8.000 millones de pesos evadieron y con eso compraron, entre otros, Ideas del Sur. Presentamos la columna de Alejandro, ahora sí, dale. ¿Auspicia esta columna? Claro, es simple. Bueno, Ale, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hablando de Cristóbal López, esta tarde va a haber una protesta de los empleados de la productora Pensado para Televisión, que es una de las productoras que compró el grupo de Cristóbal López, Sí. y echó a 90 empleados con retiros voluntarios que tenía que haber pagado hace 15 días y todavía no pagó nada. Entonces, hay 90 personas que están afuera de la empresa, que no han cobrado nada y esta tarde van a hacer una protesta en la puerta de C5N, en el horario de Víctor Hugo Morales. Ellos quieren que se visibilice esta protesta porque dicen, bueno, están dejando 90 personas en la calle, no les pagaron nada. Recordemos que el grupo de Cristóbal López echó a otros 105 personas de CN23 a principio de año, es decir, que ya dejó a 200 personas en la calle de su grupo de medios y hay 90 a las cuales no les está pagando nada. Entonces, bueno, ellos están haciendo un reclamo para que se conozca cuál es la situación. Esta productora, Pensado para Televisión, es la que hacía el programa 678, Duro de Domar, Televisión Registrada, Fútbol Permitido. Ya no tiene ninguno de esos 4 programas al aire. Estaba mal el nombre, ¿no? No es pensado para televisión, es pensado para el kirchnerismo. Bueno, Claro. es que originalmente la productora no era kirchnerista hace 20 años, pero en el año 2009 se volcó al hiperkirchnerismo. ¿Dónde está Birds, el productor famoso de ese producto? Bueno, Birds era uno de los accionistas minoritarios a partir del año pasado que la compró Cristóbal López. Quedó con el 19% de la productora, pero ya no hace prácticamente más nada. Ellos quedaron únicamente con la parte de archivos. Es decir, el archivo, que tiene 400.000 horas de grabación, es lo más fuerte de la productora hoy día, que ya no tiene más programa de televisión. Recordemos que Daniel Haddad intentó comprar algunos de los medios de Cristóbal López, que bueno, concretamente C5N, Radio de 10, eso todavía está parado, ¿no? Y lo que pasa es que Haddad ofreció 22 millones de dólares
y Cristóbal quiere 50, que es lo que le pagó en su momento a Haddad. Lo que pasa es que vos imaginate lo siguiente, los medios de Cristóbal López están con veedores, no pueden disponer libremente de los ingresos, tienen que hacer frente al pago esto del impuesto a los combustibles, tienen un déficit mensual de más de 20 millones de pesos, o sea, realmente están en una crisis, yo te diría casi terminal. Entonces, ¿Qué tema este? Porque todo esto era cantado que iba a estallar por los aires cuando se fuera el kirchnerismo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Macri ahora con todo esto? ¿Qué piensan? En primer lugar, lo que hizo es cortar la publicidad oficial. Vos pensás que el grupo... No, está bien, pero hay radios, creo que América, que está hace tomada 6 meses por que los no cobran los empleados. sueldos. ¿Tiene que hacer algo el gobierno? ¿Tiene que recuperar la señal? ¿Tiene que llamar a licitación? ¿O no tiene que dejarlo librado al mercado a esto? Mirá, en el caso, por ejemplo, de esta productora pensado para televisión, no hay mucho que hacer, pues es una productora privada que hacía... No. Ahora, hay otros medios donde vos mencionabas el caso, por ejemplo, de Radio América. Esa es una de las radios que Spolky le vendió a un empresario privado, Mariano Martínez, donde está el empresario, se hizo cargo de la planta transmisora. Los empleados hace 6 meses que no cobran los sueldos y están en los estudios de donde se emitía. Una situación insostenible. C5N es un canal de televisión que la compraron con la evasión de impuestos. Entonces, evidentemente ahí el gobierno... para mí algo tendría que hacer, pero tampoco está muy claro, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a incautar esos medios? No sé, pero mi sensación es que está todo el mundo esperando que el tiempo arregle las cosas, y a veces no es el tiempo el que arregla las cosas. Es una situación muy complicada, muy embrollada, no hay soluciones. Además, cualquier paso que dé Macri, que dé el gobierno en alguna dirección, va a ser muy cuestionada, va a ser muy controvertida, porque ¿cuál es la equidad que hay con otras situaciones en la industria o en los servicios? ¿Entendés? ¿Cuál es el concepto en el que el Estado tiene que ir a salvar una empresa montada casi delincuencialmente a costa de dinero pero entonces apura, obligarlos a vender, qué sé yo, hace algo, porque si no es una lo que hay que hacer, hay que buscar una solución de tipo social para salvar a la situación de los trabajadores que son los más vulnerables y que son las víctimas. Lo que se hizo en Cresta Roja se apuró un proceso de venta para que aparezca otra gente interesada y pudieran empezar a salvar una empresa que tenía un sentido, ¿no? Que era una empresa que no hacía nada. Ahí la intervención oficial no fue para hacerse cargo de la empresa, porque eso no tiene sentido, sino para apurar o para generar el escenario para que aparezcan otros inversores. Sí, acá da la sensación que el gobierno no está actuando. Se ve, por ejemplo, en los casos de Radio América, Tiempo Argentino, donde hay 300 empleados que dejaron de cobrar sueldos hace 6 meses y el gobierno no interviene en eso. Bueno, eso creo que está mal, que el Estado no intervenga a nivel del Ministerio de Trabajo, que impunemente se puede vaciar una empresa y se pueden escapar los empresarios a Estados Unidos, como el caso de Garfunkel, o no sé dónde anda Spolky, ¿dónde anda? Bueno, lo que pasa es que en el caso... Escondido en algún lado, no sé. En Tigre. Sí, lo que pasa es que no sé, Tigre, no sé qué decirte, digo, por la casa de López, no. En el caso de este otro grupo, el de Spolky, que fue, junto con el de Cristóbal López, el que más gente dejó en la calle durante este año, es que gente que estaba con ese grupo de medios a la vez empezó a formar parte del actual gobierno. Entonces empezó a tener una cobertura política que no tenía antes. Entonces también el gobierno no actúa, pero por ejemplo, quien era el gerente general del grupo de Spolky asumió como director de Administración y Finanzas de la AFI de este gobierno. O sea, de lo que era la CID de este gobierno, el que era el gerente general del grupo Spolky. Entonces hay ahí también una serie de lazos políticos que exceden los gobiernos. Gallega, ¿sabe cuál es el lazo político que excede todos esos gobiernos? Enrique Cotino Siglia. Bueno. Digo, para que quede claro, ¿no? Eso es el enlace entre el grupo Spolky y la actual conducción de la AFI. Por eso está Gallega allí, que es un hombre que venía de la época de Haddad, que se quedó con Cristóbal López y que ahora es un hombre fuerte en la nueva CIDE. Vamos a despedirlo, Alejandro. Les cuento que efectivamente José López todavía no puede ser subido al piso 3 de Comodoro Pi. Está con un ataque de locura total, a los gritos. Puede ser un síndrome de abstinencia, ¿no? Si esa
adicto a la cocaína puede ser un síndrome de Totalmente, abstinencia. totalmente. Bueno, esta puede decir Vamos que en a un día seguir no. muy de cerca. Una información sobre eso. Rafeca se acaba de indicar, se le haga una evaluación médica y desde tribunales están diciendo, bueno, tenemos todo el día para tomarle declaración. Como que si ahora le dio un ataque, Claro, lo podemos que, esperar. bueno, hay que ver, Pero por el ahí tema hay es que que declare. Rapidísimo, el Papa envió una carta que la publicó en el diario que transmite, en el diario italiano que transmite lo que quiere decir el Papa muchas veces, que le dijo a los titulares de escuelas ocurrentes, temo que ustedes caigan en la corrupción. Bueno, ahí está, confirmándose lo que veníamos diciendo, Pablito. Dándole el apoyo, ahí está la carta, mirá, evidentemente, en el Vatican Insider. Evidentemente, Escolas pidió más plata a la que debían, el Papa se enteró y les cortó el chorro. Bueno, cerramos el auspicio de Alejandro Alfie. Gracias. Y Estiucito viene con una de sus locuras, dale. Auspició esta columna. Claro, es simple. Bueno.